El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 23. Capítulo 9, versículo 23. Bueno, esto lo hemos hablado en varias oportunidades y me gusta refrescarlo, ¿sí? Que volvamos a meditar sobre el mismo tema, porque eh, no tenemos ese concepto con referencia a Dios, ¿sí? Estamos eh, como muy acostumbrados a una manera de relacionarnos con Dios y tenemos en nuestra mente un patrón con referencia a cómo Dios responde a nuestras oraciones. Pero está bueno que nosotros recordemos que Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y lo hizo a través de la palabra, ¿sí? No vemos a Dios con sus manos que agarró, así como el alfarero, ¿no? Como registra el libro de Jeremías, que agarró un bollo de barro y empezó a hacer el planeta Tierra y empezó a hacer los demás planetas, sino que todas las cosas Dios las hizo a través de la palabra. El libro de Génesis, allí en el comienzo, dice, Dios dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Allí Dios estaba haciendo a través de su palabra. Y Dios no cambió. Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, dice las Escrituras. Así que el Señor sigue hablando y sigue haciendo, actuando a través de la palabra. Esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta, porque cuando el Señor nos da una palabra, tiene un peso, ¿sí? Dios está respondiendo de una manera que a nosotros tiene que traer satisfacción, gozo, alegría, porque el Señor está respondiendo nuestra oración. Veamos el versículo 23 y así vamos a entender un poquito más el panorama. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjese cómo Dios obra, ¿sí? Al principio de tus ruegos, es decir, cuando te pusiste a orar, fue dada la orden. Dios no dice aquí la palabra, al principio de tus ruegos vino la respuesta. No, dice, fue dada la orden. ¿Qué quiere decir esto? Dios obra a través de órdenes. Él le ordena que se forme lo que pedía el profeta, que se haga, Él es un creador, así que Él está creando. Dios da órdenes, ¿sí? Cuando Dios da una palabra, Dios está dando una orden. Eso era lo que el centurión estaba asombrado, cómo Jesús daba órdenes y había un accionar con referencia a esto, ¿sí? Si a un enfermo le daba la orden a la enfermedad que se vaya, la enfermedad se iba. Si él daba una orden, se creaba. Si había un viento, él le ordenaba al viento que se fuera y el viento se tenía que ir. Cuando nosotros estamos orando y Dios nos da una palabra, Dios está dando una orden. Una orden. No es algo que nosotros recibimos una palabra como una palabra de hombre. A veces nosotros decimos, bueno, vamos al ferretero y le decimos, conseguime tal cosa así, quédate tranquilo. Y nos vamos tranquilos porque el ferretero nos dijo que la va a conseguir. Vamos a 2 días y me olvidé. No es palabra de hombre. Dios cuando da una palabra, da una orden. Da una orden. Y entonces esa palabra comienza a crear lo que nosotros hemos pedido.
hacerlo de la nada. Por eso cuando creemos en el Señor, no tenemos que estar mirando la situación, la circunstancia, para que esto provoque en nosotros una motivación, es decir, bueno, Dios está haciendo esto, seguramente esto va a concluir de determinada manera. No, porque Dios hace las cosas de la nada. Y cuando nos responde, nos está respondiendo con una orden. Él le dice, Él da una orden, un ejemplo, estamos enfermos y le pedimos al Señor que nos sane. El Señor da la orden para que la enfermedad se vaya. ¿Cuánto va a tardar eso? No sé. Pero Dios ya dio la orden. Y si Dios ya dio la orden, nosotros vamos a ser sanos. La enfermedad se va a tener que ir. Porque Dios dio la orden. Y si Dios da la orden, tienen que responder. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Aunque el hombre no lo reconozca, aunque el hombre le dé la espalda, aunque el hombre en su orgullo crea que el hombre es el centro del universo, la realidad es que Dios sigue siendo el dueño de todas las cosas y Él hace como Él quiere. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, cuando nosotros intercedemos delante del Señor, el Señor está oyendo nuestras oraciones. El Señor está escuchando lo que nosotros le decimos. Y las peticiones que tenemos, cuando el Señor va a responder, nos da una orden. Hay muchos pasajes de la Biblia donde el Señor habla acerca de la orden. Otro caso es el caso de Elías, cuando va a la casa de la viuda. Dios le dice, anda a Sarepta de Sidón, allá va a haber una viuda. Yo he dado orden de que la viuda te sustente. Yo he dado orden. Dios le dice al profeta, yo he dado orden. ¿Por qué? Porque el profeta entendía qué significaba eso. Él sabía muy bien. Así que fue hasta allá, se encontró con la viuda ni enterada, no sabía nada de esto. Dios no le había hablado, no vino un ángel, absolutamente nada. Pero la orden estaba en los cielos, así que la orden se iba a efectuar, se iba a realizar. Elías tiene una conversación con la viuda le da de comer. Y entonces Elías dice, bueno, mira, yo te digo algo, el aceite no va a escasear, ni la harina va a escasear, porque esa es la palabra del Señor. Y la viuda vio el milagro de Dios y le dio de comer al profeta como Dios le había dicho. Cuando Dios habla, Dios lo hace a través de órdenes. Si el Señor te dio una palabra en este tiempo, ¿qué es lo que te dio? Te dio una orden que ya salió de la boca de Dios. Una orden que no necesita de nada para formarse. Dios es un Dios creador. Cuando Dios da una orden, se va a hacer. Cuando Dios nos da una promesa, es una orden. Para nosotros, por allí, lo tomamos como una promesa. Si el Señor me prometió. Pero hay promesas que no se cumplen. Sin embargo, las promesas del Señor sí. ¿Por qué? Porque Dios ordena que se haga. Si el Señor dice, quédate tranquilo, yo te voy a prosperar, Dios ya dio la orden para la prosperidad económica. Si el Señor te dice, quédate tranquilo, quédate tranquila, tu familia va a ser transformada, Dios ya dio la orden. Y nosotros tenemos que saber esperar en el Señor. Si el Señor te dijo, mirá, tu hijo que está en adicciones va a dejar las adicciones. Créele al Señor, confía en el Señor, porque Dios ya dio la orden. Aunque vos lo veas que todavía sigue consumiendo, vos créele al Señor, Dios ya dio la orden. Dios habla por órdenes y Dios le ordena a ese problema, a la droga, al alcohol, a esa situación, que se vaya y se va a tener que ir. Y se va a tener que ir, porque Dios da órdenes. Si nosotros le pedimos al Señor algo y el Señor nos da una palabra, esa palabra es una orden de Dios. Y si Dios da la orden, se va a hacer, porque Dios es creador, es poderoso, Él tiene autoridad para hacerlo. Lo tenía antes y luego venció a Satanás en la cruz del Calvario. Así que tiene poder sobre poder, gloria sobre gloria. Tenemos que estar tranquilos en este día.
que la mano del Señor está con nosotros y oramos y el Señor nos responde y a partir de eso Él nos da una palabra. Esa palabra es una orden para que la creamos, para que nos apoyemos en ella, para que la abracemos, para que confiemos, para que estemos tranquilos, que todo lo que el Señor ha dicho se hará, porque cuando Él habla es una orden y los cielos, la tierra, tienen que responder al Señor de señores y Rey de reyes. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día por tantas órdenes que tú has dado. Señor, todavía no se han concretado, pero Señor, están allí accionando en el cielo, Señor, y también en la tierra para que se produzcan. Señor, en el nombre de Jesús, nada es imposible para ti, Señor. Tú eres grande y poderoso, de modo que toda palabra que recibimos la tomamos, la creemos y descansamos en ella. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.